Hola mis queridos, bienvenidos. Bienvenidos a la obra de Cristo. Hoy iremos a la lección 12 del noveno curso avanzado. Su título, La palabra como vibración de la mente espiritual. Pero antes, la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Las palabras impregnadas de vibración sutilísima penetran en sus mentes y en sus almas, y sus mentes y sus almas se abren como capullos al contacto de la lluvia bienhechora. Así penetra en ustedes la verdad a través de la vibración de forma, que significa la palabra, forma imponderable que ejerce tanta fuerza y tiene tanta acción en su vida de encarnados. La palabra es vibración. La vibración de la palabra puede manifestar positivamente o no. Las vibraciones generadas en la mente y en el alma de los seres humanos. ¿Pueden las palabras estar inspiradas en pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones que, a su vez, reciban la influencia positiva de seres elevados, o que, por el contrario, reciban la influencia no positiva de mentes de vibraciones en negativo? ¿Pueden las palabras realizar constructivamente o destructivamente? Es, por lo tanto, la palabra un valioso elemento de acción que posee el ser humano, que puede utilizar de acuerdo con su voluntad y libre albedrío para realizar el bien o perjudicar a sus hermanos. También podrían decir que los seres inmediatamente inferiores a ustedes utilizan palabras, aun cuando esas palabras no tengan la misma forma que la suya. La palabra es vibración que también emiten los animales, y por lo tanto ellos tienen su propia palabra, cuya forma es distinta a la suya, más indefinida, puesto que aún no ha llegado a la forma concreta de la del ser humano. La vibración de la palabra del animal tiene menos fuerza de acción que la humana, porque su palabra más densa en su forma tiene, sin embargo, esencia superior a lo que llamaríamos la palabra del animal. Es a través de la vibración que denominaremos palabra en uno y otro reino, que se transmite la emoción, que se expresan los deseos, la necesidad, que se llama, que se atrae, que se censura, que se rechaza y que el ser humano transmite ideas y conceptos. Es, por lo tanto, la palabra un elemento que debe ser cuidado constantemente, un elemento que debe ser utilizado solamente con el sentido exacto de la responsabilidad que significa su uso, un elemento del que han sido provistos para emplearlo solamente en el bien. Emociones y pensamientos humanos pueden expresarse a través de la palabra, y sin embargo, la palabra no tiene forma visible. La escritura representa la palabra, pero no es la palabra. En el ser humano, mientras permanece encarnado,
Su sentido físico de la vista capta la forma en un aspecto y su sentido físico del oído capta la forma en otro aspecto. Deben saber que uno y otro sentido perciben formas teniendo a su vez una proyección. Las vibraciones sonoras les llegan, pero además su oído las puede captar también en proyección. Significa esto que no es solamente la onda sonora que llega a su tímpano, sino que el sentido del oído también puede proyectarse hacia el exterior. En la misma forma, su vista se proyecta hacia el exterior, produciéndose la captación de la imagen, no solamente en el órgano, sino también fuera de él. Esta forma de captar las vibraciones sonoras y las vibraciones de color vendría a representar una explicación de sus sentidos supranormales. Así como ven con los ojos físicamente, pueden ver con los ojos astralmente. Y así como oyen físicamente con los oídos, pueden oír con los oídos astralmente. Todos sus sentidos pueden ser ejercidos también astralmente en sensaciones que pueden percibir perfectamente, ajenas a la acción del sentido físico propiamente dicho. Su cuerpo astral, íntimamente ligado célula a célula con su cuerpo físico visible, también forma parte íntima de sus sentidos físicos visibles, los cuales tienen su parte física invisible que corresponde a su cuerpo astral. Por eso les repito que no solo ven con los ojos físicos y oyen con los oídos físicos visibles, sino que también ven y oyen más allá de sus ojos y de sus oídos, con sus sentidos astrales que son también físicos pero invisibles. La vibración de la mente espiritual que al llegar a su mente con forma de idea puede ser expresada en palabra, también puede llegar a su mente con forma sonora y ser expresada musicalmente, pudiendo también llegar como calor y ser expresada humanamente en el arte como pintura. Son todas formas, al igual que la palabra, para expresar diferentes aspectos de la vibración que transmite su mente espiritual y que su alma y su mente captan e interpretan de acuerdo a su propia capacidad. Unos se encuentran más capacitados que otros, espiritual y humanamente, para captar, comprender y expresar dicha vibración, sea en una forma o en otra. Por otra parte, la vibración que constituye idea tiene que actuar intensamente en su mente. Su mente humana es el vehículo u órgano de expresión de su mente espiritual, que a su vez es lo esencial de la partícula que se halla encarnada. De modo que es su partícula espiritual la que transmite a su mente humana la vibración de la idea. Esta transmisión puede verse interferida por acción vibratoria de otras mentes humanas o de vibraciones densas o negativas del plano mental de su mundo. La partícula espiritual puede transmitir a la mente humana vibraciones de ideas que le son conocidas a través de experiencias anteriores realizadas por el espíritu. Saben que la partícula de su todo se encuentra en condiciones que podríamos llamar desventajosas en su plano físico de vibraciones densísimas, pues estas vibraciones densas dificultan enormemente la conexión con su todo. Por lo tanto, es imprescindible conformar a su alrededor, mediante sus sentimientos y pensamientos,
que deben ser siempre positivos. Un clima lo suficientemente puro que le permita a la partícula espiritual adquirir la fuerza necesaria para establecer un contacto más directo con su todo. Mediante la purificación mental y emocional, su partícula estará rodeada de una vibración menos densa y mucho más pura, lo que permitirá que el sutilísimo canal de unión con su todo pueda obtener una posición que permita más fácilmente el contacto. En esa posición, la partícula espiritual puede recibir la afluencia vital de su todo, lo que significa para el ser encarnado una mayor fuerza para su mente y para su alma, que le capacitará para más elevadas, amplias y beneficiosas ideas como humano. Lógicamente, que la capacidad de manifestar ese caudal de ideas y conocimientos, que es sabiduría adquirida por el Espíritu, estará supeditada en cada caso a la calidad del instrumento humano, es decir, que el ser humano adaptará esas ideas a su capacidad de expresión. En el mismo sentido pueden pensar de las artes, la música, los colores y la forma. Cada ser tiene su propio trayecto evolutivo realizado que significa, para su todo, sabiduría en determinado grado. Por lo tanto, es de acuerdo con la sabiduría adquirida que el ser encarnado puede recibir las ideas o inspiraciones que necesite para las experiencias y tareas que deba realizar en su vida humana, ya sean estas relacionadas con lo social, familiar, político, filosófico, religioso y hasta en la ciencia y en las artes. Cuando se trata de seres que traen una finalidad de progreso evolutivo común, de guía para la humanidad, son fortalecidos por seres superiores en su todo, en su partícula y en su mente humana, para que la humanidad pueda recibir a través de ellos, como canales, los conocimientos que permitan a los seres humanos de este presente y del futuro encontrar y transitar los nuevos senderos que deberán seguir en su progreso constante. El todo del ser humano es esencia divina y por lo tanto tiene en sí toda la capacidad para evolucionar y progresar constantemente en su camino de retorno hacia su fuente de origen. Ese progreso debe ir realizándose poco a poco, mediante las experiencias obtenidas conscientemente, pues cuando el todo llega al punto evolutivo en que puede manifestarse como ser consciente, su progreso depende desde entonces del esfuerzo realizado por él. Mis queridos, aquí habremos de hacer una pequeña pausa. Vuelvo enseguida. Gracias.